Después de 25 años de matrimonio, cuando firmé los papeles del divorcio en aquella oficina fría y gris, mis dos hijas, Laura y Patricia, comenzaron a aplaudir. Sí, aplaudieron como si estuvieran celebrando la victoria de su equipo favorito, como si mi dolor fuera un espectáculo digno de ovación. Verónica, mi ahora ex esposa, sonreía con esa sonrisa que yo conocía tan bien, esa sonrisa de satisfacción que había perfeccionado durante años. Pero lo que ninguna de ellas sabía, lo que ninguna imaginaba en ese momento de triunfo cruel, era que yo guardaba un secreto que había descubierto apenas 3 meses antes, un secreto tan devastador que había destrozado cada recuerdo feliz que alguna vez tuve, un secreto que cambiaría todo, porque resulta que yo no era el padre biológico de Laura ni de Patricia. Y la forma en que lo descubrí, la razón por la que me había quedado callado hasta ese momento, era una historia que ellas necesitaban escuchar. Pero antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto ahora mismo, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos escuchas. Me encanta saber que estas historias llegan a tantos lugares diferentes, a tantas personas que quizás están pasando por situaciones similares o simplemente buscan entender la complejidad de las relaciones humanas. Y si esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo termina todo esto, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias reales que necesitan ser contadas, historias que nos recuerdan que detrás de cada familia hay secretos, luchas y verdades que a veces tardan décadas en salir a la luz. Mi nombre es Rodrigo y durante 25 años creí que tenía la familia perfecta. Conocí a Verónica cuando ambos teníamos 23 años. Ella trabajaba como recepcionista en un hotel del centro y yo acababa de conseguir mi primer empleo como técnico en una empresa de telecomunicaciones. La vi por primera vez un martes por la tarde cuando entré a ese hotel para reparar las líneas telefónicas. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo alta, sus ojos verdes brillaban incluso bajo la luz artificial de la recepción, y cuando sonrió al verme entrar con mi caja de herramientas, sentí que algo dentro de mí se movía. Era hermosa, sí, pero había algo más. Había una fragilidad en ella, una tristeza escondida detrás de esa sonrisa profesional que me hizo querer protegerla desde el primer momento. Quizás ese fue mi primer error. Quizás confundí la necesidad de salvar a alguien con el amor verdadero. Durante 6 meses la cortejé con la dedicación de un hombre enamorado. Le llevaba flores cada viernes, rosas rojas que compraba en el puesto de don Gustavo, el florista de la esquina que me hacía descuento porque decía que le recordaba a él mismo cuando era joven. La invitaba a cenar en restaurantes modestos, porque mi salario no daba para mucho más, pero ella nunca se quejó. Al contrario, me decía que valoraba el esfuerzo, que le importaba más el gesto que el lugar. Hablábamos durante horas sobre nuestros sueños. Ella quería tener una familia grande, una casa con jardín, hijos que llenaran las habitaciones con risas. Yo quería exactamente lo mismo. O al menos eso creía. Nos casamos un sábado soleado de octubre, en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio donde ella había crecido. Su madre lloró durante toda la ceremonia. Su padre me dio un apretón de manos tan fuerte que sentí los huesos crujir y me dijo con voz grave: «Cuida de mi niña, muchacho. Es todo lo que tengo». Le prometí que lo haría. Le prometí que la protegería, que trabajaría duro, que construiría con ella la vida que ambos soñábamos. Y cumplí esa promesa. Durante 25 años cumplí cada palabra. Los primeros años fueron los más felices de mi vida, o al menos así lo recuerdo ahora, aunque quizás la memoria sea tramposa y embellezca lo que en realidad ya mostraba grietas. Vivíamos en un apartamento pequeño de 2 habitaciones en un edificio viejo pero bien mantenido.
Las paredes eran delgadas y podíamos escuchar a los vecinos discutir o ver televisión, pero a nosotros no nos importaba. Yo trabajaba turnos dobles cada vez que podía para ahorrar dinero. Quería darle a Verónica todo lo que se merecía. Salía de casa a las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los edificios, cuando el aire todavía era fresco y las calles estaban vacías, excepto por los trabajadores que como yo comenzaban su jornada. Regresaba a las 9 o 10 de la noche, con los músculos adoloridos y las manos manchadas de grasa y cables, pero siempre con una sonrisa, porque sabía que ella me esperaba con la cena caliente y esa mirada que me hacía sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Al año de casados, Verónica quedó embarazada de Laura. Recuerdo perfectamente el día que me lo dijo. Yo acababa de llegar del trabajo. Me estaba quitando las botas en la entrada porque ella siempre me pedía que no ensuciara el piso que acababa de trapear. Cuando la vi parada en el pasillo con algo en las manos, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero estaba sonriendo. Me mostró la prueba de embarazo con esas 2 líneas rosadas que significaban que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La abracé tan fuerte que ella se rió y me dijo que tuviera cuidado, que ahora éramos 3. Lloré, no me avergüenza admitirlo. Lloré de felicidad pura, de ese tipo de alegría que te rompe por dentro de la forma más hermosa posible. Iba a ser padre, iba a tener una familia. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había soñado, se estaba haciendo realidad. Los 9 meses del embarazo fueron intensos. Yo trabajaba aún más horas para prepararnos económicamente, para comprar todo lo que el bebé necesitaría. Una cuna de madera que encontré en una tienda de segunda mano y que pasé 3 fines de semana completos lijando y pintando de blanco hasta que quedó perfecta. Ropa diminuta que Verónica doblaba y volvía a doblar con una ternura que me partía el corazón. Pañales, biberones, un cambiador, una mecedora donde ella planeaba amamantar a nuestra hija mientras le cantaba canciones de cuna. Verónica dejó de trabajar en el hotel en su 7º mes porque el médico le dijo que necesitaba reposo. Yo no me quejé. Tomé turnos extra los fines de semana, reparaba equipos en casas particulares por las noches para ganar dinero adicional. Dormía 4 o 5 horas por noche, pero no me importaba. Tenía un propósito. Tenía una razón para levantarme cada mañana antes del amanecer y enfrentar otro día de trabajo duro. Laura nació un martes lluvioso de abril. Llovía tan fuerte que las calles se inundaron y tuve que llevar a Verónica al hospital con el agua llegándome hasta las rodillas. El trabajo de parto duró 14 horas. 14 horas durante las cuales sostuve su mano, mientras ella gritaba y lloraba y me decía que no podía más, que era demasiado dolor. Le limpié el sudor de la frente, le susurré palabras de aliento que probablemente no tenían sentido, le prometí que todo estaría bien, que pronto tendríamos a nuestra bebé en brazos. Cuando finalmente escuché ese primer llanto, ese grito furioso de vida nueva, sentí que mi pecho se abría. La enfermera la limpió rápidamente y me la puso en brazos. Era tan pequeña, tan perfecta, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Tenía el cabello oscuro, húmedo y pegado a su cabecita redonda. La miré y supe en ese instante que haría cualquier cosa por ella. Mataría, moriría, entregaría mi vida entera para protegerla. Eso es lo que sentí, y ese sentimiento nunca cambió, incluso después de saber la verdad. 2 años después, llegó Patricia. Otro embarazo, otro parto difícil, otra niña perfecta que me robó el corazón desde el primer segundo. Patricia era más inquieta que Laura, lloraba más, dormía menos, pero tenía una risa contagiosa que llenaba todo el apartamento. Con 2 niñas pequeñas, la vida se volvió más complicada pero también más rica. Yo seguía trabajando como un loco. Ahora no solo turnos dobles, sino también fines de semana completos. Necesitábamos más espacio, más dinero
más de todo. Verónica se quedaba en casa cuidando de las niñas. Decía que quería ser una madre presente, que no quería perderse ningún momento importante de sus vidas. Yo lo entendía. Yo también quería estar más presente, pero alguien tenía que pagar las cuentas, alguien tenía que mantener el techo sobre nuestras cabezas y la comida en la mesa. Los años pasaron en una rutina que se volvió tan familiar como respirar. Yo salía temprano, trabajaba todo el día, regresaba tarde. Los fines de semana los dedicaba a las niñas. Las llevaba al parque, les compraba helados, jugaba con ellas hasta que mis rodillas protestaban. Las veía crecer y sentía un orgullo indescriptible. Laura era inteligente, estudiosa, siempre con un libro en las manos. Patricia era más sociable, más artística, dibujaba y pintaba y llenaba las paredes del apartamento con sus obras maestras infantiles. Eran tan diferentes entre ellas, pero ambas eran mi mundo entero. Cuando cumplían años, yo hacía lo imposible por darles fiestas lindas. No teníamos mucho dinero, pero organizábamos celebraciones en casa con decoraciones que Verónica y yo hacíamos nosotros mismos, pasteles que ella horneaba desde las 5 de la mañana para que estuvieran perfectos. Las niñas invitaban a sus amigas de la escuela y nuestra pequeña sala se llenaba de risas y gritos y música. Pero había algo que yo no veía, algo que estaba pasando justo frente a mis ojos y que mi ceguera de amor no me permitía reconocer. Verónica estaba cambiando. Al principio fueron pequeños detalles. Empezó a quejarse más de mi ausencia. Me decía que nunca estaba en casa, que las niñas me necesitaban, que ella me necesitaba. Yo le explicaba una y otra vez que trabajaba tanto precisamente por ellas, para que no les faltara nada, para que pudieran tener una buena educación, ropa decente, comida nutritiva, pero mis palabras parecían rebotar en ella sin llegar realmente a penetrar. Empezó a salir más. Me decía que necesitaba tiempo para ella misma, que estar todo el día con 2 niñas pequeñas la estaba volviendo loca. Yo lo entendía. Le decía que saliera con sus amigas, que se tomara un respiro. Yo cuidaría de las niñas cuando estuviera en casa, así que Verónica empezó a salir los viernes por la noche, luego también los sábados. Regresaba tarde, con olor a cigarrillo y perfume barato, con los ojos brillantes y una sonrisa que ya no me dedicaba a mí. Las niñas empezaron a notar las ausencias de su madre, pero yo las cubría. Les decía que mamá estaba trabajando, que estaba ayudando a la abuela, que tenía cosas importantes que hacer. Ellas me creían porque los niños siempre creen en sus padres. Y yo seguía trabajando, seguía esforzándome, seguía pensando que si yo trabajaba lo suficientemente duro, si proveía lo suficiente, si demostraba mi amor de la única forma que sabía hacerlo, todo estaría bien. Compré un carro usado para que Verónica no tuviera que tomar el autobús. Ahorré durante 2 años para el pago inicial de una casa pequeña en las afueras de la ciudad, una casa con 3 habitaciones y un jardín donde las niñas podían jugar. El día que nos mudamos, pensé que habíamos llegado finalmente a ese sueño que habíamos construido juntos. Verónica sonrió y me dio un beso en la mejilla, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Debía haberlo notado. Debía haber visto la frialdad creciente, la distancia emocional que se ensanchaba entre nosotros como un abismo. Pero yo estaba demasiado ocupado trabajando, demasiado cansado para ver las señales. Las niñas crecieron, entraron a la escuela secundaria, luego a la preparatoria. Laura desarrolló un carácter fuerte, era crítica y directa, siempre cuestionando todo. Patricia era más suave, pero también más manipuladora. Sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Y ambas, sin que yo lo notara completamente, empezaron a alejarse de mí.
Cuando llegaba a casa después de un día largo, ellas apenas me saludaban. Estaban siempre pegadas a sus teléfonos o encerradas en sus habitaciones. Cuando les preguntaba cómo había estado su día, me respondían con monosílabos: bien, normal, nada especial. Yo lo atribuía a la adolescencia, a esa edad difícil donde los padres se vuelven irrelevantes y vergonzosos. Pero la verdad era mucho más oscura que eso. Verónica les estaba envenenando la mente contra mí. Eso lo supe después, cuando ya era demasiado tarde para reparar el daño. Durante años, cada vez que yo no estaba, cada noche que llegaba tarde del trabajo, cada fin de semana que tenía que hacer turno extra, ella les contaba su versión de la historia. Les decía que yo era un esposo ausente, un padre que no se preocupaba por ellas, un hombre que prefería el trabajo a su familia. Les decía que yo no la amaba, que nuestro matrimonio era una farsa, que ella se había sacrificado por nosotros y no recibía nada a cambio. Y las niñas, mis niñas, le creían. Por supuesto que le creían. Ella era su madre, estaba ahí con ellas todos los días, mientras que yo era ese hombre cansado que llegaba de noche oliendo a cables y sudor. Poco a poco, año tras año, Verónica construyó una narrativa en la que yo era el villano y ella la víctima. Y las niñas absorbieron esa narrativa como esponjas, hasta que se convirtió en su verdad. Cuando Laura cumplió 16 años, empezó a hablarme con desprecio. No lo hacía cuando Verónica no estaba presente, pero en cuanto su madre entraba a la habitación, su tono cambiaba. Me hablaba con sarcasmo, cuestionaba cada cosa que yo decía. Me miraba como si fuera un extraño molesto que había invadido su casa. Patricia seguía el ejemplo de su hermana mayor. Si Laura me ignoraba, Patricia me ignoraba. Si Laura rodaba los ojos cuando yo hablaba, Patricia hacía lo mismo. Se convirtieron en un equipo, un frente unido contra mí, y yo no entendía por qué. Intenté hablar con ellas, intenté llevarlas a lugares especiales, pasar tiempo de calidad juntos. Pero ellas siempre tenían una excusa. Estaban ocupadas, tenían planes con sus amigas, preferían quedarse en casa con su madre. Y Verónica observaba todo esto con satisfacción, apenas disimulada. Me di cuenta de eso ahora, mirando hacia atrás, con la claridad que da la distancia. Ella disfrutaba viéndome sufrir, viéndome esforzarme por recuperar el amor de las niñas que ella había convertido deliberadamente en mis enemigas. Yo me preguntaba qué había hecho mal. Me quedaba despierto por las noches, mirando el techo de la habitación que compartía con una mujer que ya no me tocaba, que dormía lo más lejos posible de mí en nuestra cama matrimonial, preguntándome dónde había fallado como padre, como esposo. Trabajaba más duro, pensando que si podía darles más cosas, más oportunidades, ellas verían que yo las amaba. Les pagué clases de música, de arte, de lo que quisieran. Les compré computadoras nuevas, ropa de marca, teléfonos celulares caros. Pero nada de eso importaba. El dinero no podía comprar de vuelta su afecto porque su afecto había sido sistemáticamente destruido por la única persona en quien más confiaban. Verónica me pidió el divorcio cuando Laura tenía 23 años y Patricia 21. Lo hizo una mañana de domingo, mientras yo tomaba café en la cocina después de haber trabajado toda la noche en una reparación de emergencia. Entró en la cocina con una bata de seda que yo le había regalado en nuestro último aniversario. El cabello perfectamente peinado, aunque acababa de levantarse, y me dijo con una voz fría y plana: «Quiero el divorcio, Rodrigo. Ya no te amo. Probablemente nunca te amé realmente. Has sido un buen proveedor, pero un pésimo esposo y padre. Las niñas y yo merecemos algo mejor». Me quedé congelado, la taza de café a medio camino hacia mis labios. Las palabras tardaron un momento en penetrar mi cerebro cansado. Divorcio. No te amo. Nunca te amé. Pésimo padre. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. No podía respirar. No podía pensar. Le pregunté por qué.
Le recordé todo lo que habíamos construido juntos. Le recordé los 25 años de matrimonio, las niñas, la casa, todo lo que yo había sacrificado por nuestra familia. Ella se encogió de hombros. Me dijo que estaba cansada de fingir, que quería ser feliz, que se merecía tener una vida antes de que fuera demasiado tarde. Tenía 48 años, todavía era joven, todavía era atractiva, todavía podía encontrar a alguien que realmente la valorara. Y yo, sentado ahí con mi café frío y mi corazón rompiéndose en pedazos, solo pude preguntarle qué iban a pensar las niñas. Ella sonrió entonces, esa sonrisa que debí haber reconocido como peligrosa. Me dijo que las niñas estaban de su lado, que ellas entendían que yo era el problema, que ellas la apoyaban completamente en su decisión. Y tenía razón. Dios, tenía razón. Los siguientes 3 meses fueron un infierno de abogados y papeles y división de bienes. Verónica quería la casa, quería la mitad de mi pensión. Quería compensación por todos los años que había pasado criando a nuestras hijas sola mientras yo trabajaba. Sus palabras, no las mías. Yo contraté a un abogado que me costó más de lo que podía pagar, pero él me dijo que no tenía muchas opciones. En nuestro estado, las leyes de divorcio favorecían a la madre, especialmente cuando había hijas adultas que testificarían a su favor. Y Laura y Patricia lo hicieron. Firmaron declaraciones diciendo que yo había sido un padre ausente, que había priorizado el trabajo sobre la familia, que había hecho infeliz a su madre durante décadas. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Leí esas declaraciones en la oficina de mi abogado y tuve que salir corriendo al baño para vomitar. Pero fue durante esos 3 meses de proceso de divorcio que descubrí la verdad. Y la forma en que la descubrí fue tan casual, tan ridículamente accidental, que si no hubiera sido tan devastadora, habría sido casi cómica. Laura necesitaba un trasplante de riñón. Tenía una enfermedad que había desarrollado desde joven, pero que había empeorado en los últimos años. Los médicos dijeron que necesitaba un donante compatible y que los miembros de la familia eran las mejores opciones. A pesar de todo, a pesar del divorcio, a pesar de cómo me habían tratado, yo me ofrecí inmediatamente. Era mi hija. Haría cualquier cosa por ella. Me hicieron análisis de sangre para verificar la compatibilidad. Y ahí fue cuando el doctor me llamó a su consultorio, con una expresión extraña en el rostro. Me sentó y me dijo, con esa voz cuidadosa que usan los médicos cuando tienen que dar malas noticias, que había un problema con los resultados. Yo no era compatible con Laura, pero eso no era lo raro. Lo raro era que, según los análisis de sangre, era imposible que yo fuera su padre biológico. Nuestros tipos de sangre no coincidían de una forma que hacía biológicamente imposible que yo hubiera engendrado a Laura. Me quedé mirándolo sin comprender. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Él lo hizo, más despacio, como si estuviera hablando con un niño. Los números no mentían, la ciencia no mentía. Yo no era el padre de Laura. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Le dije que tenía que haber un error. Tenía que ser un error. Él movió la cabeza. No había error. Me sugirió que también me hiciera una prueba de paternidad con Patricia, solo para estar seguro. Accedí en un estado de shock que apenas me permitía caminar hasta el laboratorio. Los resultados llegaron una semana después. Yo no era el padre biológico de Patricia tampoco. 25 años de trabajo, de sacrificio, de amor incondicional. Y resulta que las niñas por las que había entregado mi vida ni siquiera eran mías. Me senté en mi nuevo apartamento pequeño, ese lugar triste al que me había mudado cuando Verónica me echó de la casa que yo había comprado, con los resultados de las pruebas de paternidad en mis manos temblorosas, y lloré.
Lloré como no había llorado desde que era un niño. Lloré por todo lo perdido, por todas las ilusiones rotas, por la traición tan profunda que no tenía palabras para describirla. Pero mientras lloraba, también empezaba a entender. Empezaba a ver la imagen completa. Contraté a un investigador privado. Le di toda la información que tenía sobre Verónica, sobre nuestra historia, sobre las fechas de los embarazos. Le pedí que investigara su pasado, su presente, cualquier cosa que pudiera explicar esta pesadilla. El investigador era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. Me dijo que probablemente no me iba a gustar lo que encontrara. Tenía razón, no me gustó nada. Me tomó 2 semanas compilar un informe completo. Cuando vino a mi apartamento para entregármelo, traía una carpeta gruesa llena de fotos, documentos, declaraciones de testigos. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina pequeña y abrió la carpeta con cuidado, como si estuviera manejando material explosivo. Verónica había tenido un amante desde antes de que nos casáramos. Su nombre era Mauricio y había sido su novio de la secundaria. Nunca habían terminado realmente su relación, solo la habían pausado cuando yo aparecí. Mauricio era casado, tenía dinero, tenía una posición social que yo nunca podría alcanzar. Y Verónica había mantenido una relación con él durante todo nuestro matrimonio. Las salidas de los viernes y sábados que yo había justificado ingenuamente como tiempo para ella misma, eran en realidad citas con Mauricio. Los embarazos de Laura y Patricia no habían sido míos, habían sido de él. Pero Mauricio no podía dejar a su esposa, no podía reconocer a esas niñas sin destruir su propia familia y su reputación. Así que Verónica había hecho lo que le convenía. Se había casado conmigo, el tonto trabajador que la amaba, y me había usado como fachada. Durante 25 años yo había sido nada más que un proveedor, un medio para un fin, alguien que trabajaba para mantener a las hijas de otro hombre mientras ella seguía viéndose con ese hombre a mis espaldas. Y las niñas, mis niñas que no eran mías, sabían la verdad. El investigador me mostró mensajes de texto entre Verónica, Laura y Patricia, donde hablaban abiertamente sobre Mauricio. Lo llamaban papá. Se reían de mí. Me llamaban el idiota, el tonto, el proveedor estúpido que nunca se dio cuenta de nada. Había fotos de ellos juntos, Verónica, Mauricio, Laura y Patricia, en vacaciones que yo había pagado, en restaurantes caros donde comían con el dinero que yo ganaba. Y lo peor de todo, lo absolutamente peor, era que habían planeado el divorcio juntos. Mauricio finalmente había dejado a su esposa. Tenía dinero de sobra, una casa enorme en la mejor zona de la ciudad, y ahora que sus propios hijos ya eran adultos, estaba listo para reconocer públicamente a Laura y Patricia. El divorcio no era porque Verónica estuviera cansada de mí, era porque ya no me necesitaba. Habían esperado hasta que las niñas fueran mayores de edad para no complicar las cosas legalmente. Habían planeado quitarme todo lo que pudieran, la casa, mi dinero, mi dignidad, y luego irse a vivir su vida feliz con el hombre que siempre había sido el verdadero padre. Y yo era tan estúpido, tan completamente ciego, que no había visto nada. Había trabajado hasta destrozarme el cuerpo y el alma por una familia que nunca fue mía, por un amor que nunca fue real, por una vida que había sido una mentira desde el principio. Cerré la carpeta y le agradecí al investigador. Él me miró con algo que podría haber sido compasión y me preguntó qué iba a hacer con esa información. Le dije que todavía no lo sabía. Pero mientras él salía de mi apartamento, mientras yo me quedaba solo otra vez en ese espacio pequeño y vacío que era todo lo que me quedaba de 25 años de trabajo, empecé a formular un plan. No iba a dejar que se salieran con la suya. No iba a ser el tonto que se queda callado y acepta su destino sin luchar. Iban a pagar por lo que me habían hecho.
Todas ellas iban a entender exactamente lo que habían perdido. Y el día perfecto para revelar la verdad se presentó como un regalo del universo. El día de la firma final del divorcio. Llegué a la oficina del abogado de Verónica a las 2 de la tarde exactamente. Era un edificio moderno, con pisos de mármol y paredes de vidrio que reflejaban el sol de la tarde. Verónica ya estaba ahí, sentada en una silla de cuero negro, con un vestido azul elegante y tacones altos. Se veía hermosa como siempre. A su lado estaban Laura y Patricia, ambas sonriendo, ambas vestidas como si estuvieran yendo a una celebración. Y supongo que para ellas lo era. Iban a verme firmar los papeles que me quitaban todo. Iban a ver mi derrota final. El abogado de Verónica, un hombre delgado con gafas y traje gris, puso los documentos frente a mí. Había una pluma cara sobre los papeles, esperando mi firma. Todos me miraban. Verónica con esa sonrisa satisfecha. Laura y Patricia con expresiones de triunfo apenas disimulado. Tomé la pluma. Y entonces, antes de firmar, dije, «Hay algo que necesito decirles antes de hacer esto oficial». Verónica suspiró con impaciencia. Me dijo que no había nada que hablar, que solo firmara los papeles y termináramos con esto de una vez. Pero yo negué con la cabeza. Saqué mi propia carpeta de mi maletín. Era una copia del informe del investigador, con todas las fotos, todos los documentos, todas las pruebas. La puse sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos se sobresaltaran. Les dije que había descubierto algo interesante cuando intenté donar mi riñón a Laura, algo que cambió completamente la situación. Y entonces lo dije, con una voz tranquila y fría que no reconocí como mía. No soy el padre biológico de Laura ni de Patricia. Lo he sabido durante los últimos 3 meses. Y también sé que ustedes sabían la verdad, todas ustedes, desde siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de la luz fluorescente en el techo, el sonido distante del tráfico en la calle. Verónica se había puesto pálida. Laura y Patricia se miraron entre ellas con expresiones de pánico. El abogado parecía confundido, mirando los documentos y luego a sus clientas. Abrí la carpeta y empecé a sacar las fotos. Fotos de Verónica con Mauricio en restaurantes, en hoteles, besándose en callejones oscuros, mensajes de texto impresos donde hablaban de mí con desprecio, conversaciones entre las 3 donde planeaban el divorcio, pruebas de transferencias de dinero de Mauricio a Verónica a lo largo de los años, y finalmente los resultados de las pruebas de paternidad, científicos, incontestables. Prueba absoluta de que yo no tenía ninguna relación biológica con las niñas que había criado como mías. Verónica intentó hablar, pero yo le levanté la mano para detenerla. Le dije que no había dicho nada durante estos 3 meses, porque quería saber exactamente qué tan lejos estaban dispuestas a llegar. Quería ver si en algún momento alguna de ellas mostraría un ápice de humanidad, de honestidad, de arrepentimiento, pero no lo hicieron. Siguieron adelante con sus planes, intentando quitarme todo, destrozándome públicamente, declarando ante abogados que yo había sido un padre terrible, cuando la verdad era que yo no era ningún padre en absoluto. Les dije que había hablado con mi propio abogado y que con estas pruebas todo cambiaba. Las leyes de divorcio que la favorecían a ella ya no aplicaban. Yo no debía manutención para hijas que no eran mías. No debía compensación por años de matrimonio construidos sobre una mentira. La casa que habíamos comprado con mi dinero podía ser reclamada porque yo era la única parte que había contribuido económicamente mientras ella había estado viviendo de mi trabajo, mientras mantenía una relación adúltera. Patricia empezó a llorar. No era un llanto de tristeza o arrepentimiento, sino de rabia y frustración porque sus planes se estaban desmoronando. Laura me miró con odio puro y me preguntó cómo podía ser tan cruel, cómo podía usar esta información para lastimarlas, y yo me reí. Me reí porque la ironía era demasiado perfecta.
Ella me preguntaba a mí cómo podía ser cruel, después de 25 años de engaños, después de toda una vida construida sobre mentiras. Les dije que ellas no tenían ningún derecho a pedirme nada. No tenían derecho a mi dinero, a mi tiempo, a mi preocupación, porque yo no les debía nada, no biológicamente, no moralmente, no de ninguna manera. Pero había algo más que necesitaban saber. Le dije a Verónica que había enviado copias de toda esta información a Mauricio, no a él directamente, sino a su esposa, porque resulta que Mauricio había vuelto con su esposa después de todo. Su divorcio nunca se había finalizado. Habían intentado reconciliarse y ahora su esposa sabía toda la verdad sobre su infidelidad de décadas, sobre las hijas que había tenido fuera del matrimonio, sobre el dinero que había estado enviándole a Verónica todos estos años. Mauricio había llamado a Verónica esa misma mañana, histérico, diciéndole que su esposa lo iba a dejar y quitarle todo, que ya no podía ayudarlas financieramente, que tenía que enfocarse en salvar lo que quedaba de su propia vida. Verónica no me había dicho nada de eso, pero yo lo sabía porque el investigador había estado monitoreando sus comunicaciones. Sin Mauricio, sin mi dinero, sin la casa, ellas no tenían nada, absolutamente nada. Verónica finalmente encontró su voz. Me gritó que era un monstruo, que cómo podía hacerles esto a las niñas, que ellas no tenían la culpa de sus decisiones. Y ahí, en ese momento, sentí algo dentro de mí romperse de una manera diferente, porque tenía razón en algo. Las niñas no habían pedido nacer en esta mentira, pero tampoco habían sido inocentes. Habían sabido la verdad y habían elegido usar esa verdad para lastimarme. Habían elegido verme como el enemigo cuando yo solo había sido su protector, su proveedor, su padre en todos los sentidos que importaban, excepto el biológico. Les dije que yo había pasado 25 años amándolas, sacrificándome por ellas, trabajando hasta destruir mi salud para que tuvieran todo lo que necesitaban. Y ellas habían pasado esos mismos años despreciándome, burlándose de mí, planeando cómo quitarme hasta el último centavo una vez que ya no me necesitaran. Así que no me sentía como un monstruo, me sentía como alguien que finalmente había abierto los ojos. Firmé los papeles del divorcio, pero no los papeles originales que me quitaban todo. Firmé los papeles revisados que mi abogado había preparado, donde yo solo accedía al divorcio sin dar ninguna compensación, ninguna propiedad, nada. Y entonces fue cuando Laura y Patricia comenzaron a aplaudir, con sarcasmo al principio, creyendo que yo acababa de cometer un error. Pero el abogado de Verónica les explicó lo que acababa de pasar. Les explicó que con las pruebas que yo había presentado, no tenían ningún caso para pedir nada, que yo tenía derecho a demandar por fraude matrimonial, por paternidad fraudulenta, por 25 años de engaño, que podía llevarlas a la corte y probablemente ganar no solo mi casa de vuelta, sino compensación por daños. Los aplausos se detuvieron abruptamente. El silencio regresó. Recogí mi carpeta y me levanté. Les dije que no iba a demandarlas, no porque se lo merecieran, sino porque ya no me importaban lo suficiente como para seguir invirtiendo energía en ellas. Se habían destruido solas, sin mi dinero, sin el de Mauricio, sin la casa. Tendrían que aprender lo que era trabajar duro para sobrevivir. Tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y yo, finalmente, podría empezar a vivir una vida honesta, rodeado de personas que realmente me valoraran. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Escuché a Verónica llamándome, gritándome que no podía dejarlas así, pero sí podía, y lo hice. Los siguientes meses fueron difíciles, pero también liberadores. Moví mis cuentas bancarias, cambié mis números telefónicos, me aseguré de que no pudieran rastrearme o acosarme. Contraté a un nuevo abogado para proteger mis intereses. La casa entró en un proceso legal complicado,
Pero eventualmente se determinó que dado que yo había hecho todos los pagos y Verónica había cometido fraude, la casa era mía. No la quería. Estaba llena de recuerdos dolorosos. La vendí y usé el dinero para empezar de nuevo. Me mudé a otra ciudad, conseguí un trabajo mejor en una compañía que valoraba mi experiencia y habilidades. Empecé terapia porque necesitaba procesar 25 años de trauma que ni siquiera había reconocido como trauma hasta ese momento. Mi terapeuta, una mujer amable de unos 60 años con lentes redondos y una voz suave, me ayudó a entender que yo había sido víctima de abuso emocional y manipulación durante décadas. Me ayudó a ver que mi valor como persona no estaba definido por las mentiras que Verónica había construido sobre mí. Me ayudó a perdonarme por ser tan ciego, por no ver las señales que probablemente estaban ahí todo el tiempo. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Hice nuevos amigos, personas honestas y auténticas que no tenían agendas ocultas. Empecé a salir con una mujer maravillosa que había pasado por su propio divorcio difícil y entendía el dolor de la traición. No estábamos apurados, tomábamos las cosas con calma, construyendo una relación basada en honestidad y respeto mutuo. Supe por conocidos mutuos qué había pasado con Verónica y las niñas. Sin mi dinero y sin Mauricio, tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño. Verónica tuvo que regresar a trabajar, pero a los 48 años, sin experiencia laboral reciente, solo pudo conseguir empleos de salario mínimo. Laura tuvo que posponer su trasplante de riñón porque no tenía seguro médico. Eventualmente encontró un donante compatible a través del programa estatal, pero el proceso fue largo y doloroso. Patricia abandonó la universidad porque no podía pagarla. Las tres tuvieron que enfrentar la realidad de que la vida no era fácil, que el dinero no aparecía mágicamente, que había consecuencias para las malas decisiones. Y aunque una parte de mí, una parte pequeña y mezquina que no me enorgullece admitir, sintió satisfacción por su sufrimiento, la mayor parte de mí simplemente sintió vacío. No alegría por su dolor, pero tampoco tristeza, solo indiferencia. Laura intentó contactarme varios meses después. Me envió un email largo donde se disculpaba. Decía que había sido joven y estúpida, que había estado influenciada por su madre, que no había entendido realmente lo que estaban haciendo. Decía que ahora, viviendo en pobreza, trabajando en empleos que odiaba, entendía cuánto yo había sacrificado por ellas. Me pedía perdón, me pedía que la ayudara, no con dinero, sino solo con presencia. Decía que me extrañaba, que extrañaba al padre que yo había sido, incluso si no era su padre biológico. Leí ese email 3 veces, cada palabra, cada disculpa, y luego lo borré sin responder, porque algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas traiciones no merecen perdón. Y aunque yo había sido su padre en todos los sentidos que importaban, ellas habían elegido rechazarme, burlarse de mí, destruirme. Esa elección tenía consecuencias. Y esas consecuencias eran que yo ya no era parte de sus vidas. Patricia también intentó contactarme, pero su enfoque fue diferente. Ella no se disculpó. En cambio, me envió mensajes agresivos acusándome de abandonarlas, de ser cruel, de ser exactamente el tipo de hombre terrible que Verónica siempre había dicho que era. Me amenazó con ir a las redes sociales, con contar su versión de la historia, con destruir mi reputación. Le respondí una sola vez. Le envié un mensaje simple. Adelante. Cuenta tu historia, pero yo también contaré la mía, con todas las pruebas incluidas. Veamos quién sale peor parado. Nunca volví a saber de ella después de eso. Sabía que no tenía ningún argumento. La verdad estaba de mi lado. Las pruebas estaban de mi lado. Y cualquier intento de hacerme quedar mal solo expondría sus propias mentiras. Eventualmente supe que Verónica intentó volver con Mauricio. Fue a su casa, le rogó que la ayudara,
que ayudara a sus hijas. Pero Mauricio, ese cobarde que nunca había tenido el valor de reconocer a sus propias hijas públicamente, la rechazó. Su esposa había descubierto todo y lo tenía contra la pared. Si quería salvar algo de su matrimonio, de su posición social, tenía que cortar todos los lazos con Verónica y con Laura y Patricia, y eso fue exactamente lo que hizo. Negó que las niñas fueran suyas, a pesar de que las pruebas de paternidad demostraban lo contrario. Pagó a buenos abogados para evitar cualquier obligación legal, y Verónica se quedó completamente sola, sin el hombre que había amado, sin el tonto que la había mantenido, sin nada excepto 2 hijas resentidas que probablemente la culpaban por arruinar sus vidas. Hoy, 3 años después de ese día en la oficina del abogado, vivo en paz. No en una paz perfecta, porque las cicatrices de 25 años de engaño no desaparecen completamente, pero en una paz que es real, construida sobre verdad y honestidad. Tengo un trabajo que disfruto, amigos que me valoran por quien soy realmente y una pareja que me ama sin mentiras ni manipulaciones. A veces todavía pienso en Laura y Patricia. No puedo evitarlo. Pasé 25 años amándolas, criándolas, siendo su padre. El amor no desaparece solo porque descubres que fue construido sobre mentiras, pero he aprendido a separar el amor que sentí del daño que causaron. Puedo recordar las cosas buenas, los momentos cuando eran pequeñas y me abrazaban y me llamaban papá, con voces llenas de amor, sin dejar que esos recuerdos me obliguen a perdonar lo imperdonable. He aprendido que el perdón no es algo que le debes a las personas que te lastimaron. El perdón es algo que te das a ti mismo para liberarte del peso del rencor. Y yo me he perdonado por ser ingenuo, por confiar demasiado, por amar demasiado ciegamente. No perdono a Verónica por robarme 25 años de mi vida. No perdono a Laura y Patricia por despreciarme mientras vivían del fruto de mi trabajo. Pero me he liberado de ellas. Ya no controlan mi felicidad. Ya no definen mi valor. Soy más que el hombre que fue usado y descartado. Soy alguien que sobrevivió, que se reconstruyó, que encontró una manera de seguir adelante. Y cuando me preguntan si me arrepiento de algo, de todos esos años trabajando para una familia que no era mía, tengo que pensarlo cuidadosamente. Porque la respuesta no es simple. Me arrepiento de la ceguera. Me arrepiento de no ver las señales. Me arrepiento de no valorarme lo suficiente como para cuestionar lo que estaba pasando, pero no me arrepiento del amor que di, porque ese amor era real, incluso si no era correspondido. Ese amor era puro, incluso si fue manipulado y usado. Ese amor era mío, y nadie puede quitármelo o mancharlo. Yo sé quién soy, sé qué tipo de padre fui, qué tipo de esposo intenté ser. Y ese conocimiento es suficiente, así que cuando me siento en mi apartamento nuevo, en esta ciudad nueva, con mi vida nueva, y pienso en todo lo que pasó, no siento amargura. Siento una especie de aceptación melancólica. La vida no siempre es justa. Las personas que amas pueden traicionarte de las formas más profundas. Puedes dar todo de ti mismo y aún así no ser suficiente. Pero también puedes sobrevivir, puedes reconstruirte, puedes encontrar significado y propósito más allá del dolor. Y eso es exactamente lo que he hecho. He tomado los pedazos rotos de mi vida y los he reconstruido en algo nuevo, algo más fuerte, algo que es verdaderamente mío. Y nadie, ni Verónica, ni Laura, ni Patricia, ni Mauricio, ni nadie, puede quitarme eso. Entonces ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías seguido siendo parte de la vida de esas niñas a pesar de todo? ¿O habrías hecho exactamente lo que yo hice? No hay respuestas correctas o incorrectas. Cada persona tiene su propio código moral, sus propios límites de lo que puede perdonar y lo que no. Pero me gustaría saber tu opinión. Déjame un comentario contándome qué piensas. Y si esta historia te impactó de alguna manera,
Si te hizo reflexionar sobre la lealtad, el amor, la traición y el perdón, por favor compártela. Suscríbete al canal para más historias como esta, historias reales de personas reales que han enfrentado situaciones imposibles y han encontrado la forma de seguir adelante, porque al final del día todos estamos tratando de navegar este mundo complicado lo mejor que podemos. Y a veces, solo a veces, ayuda a saber que no estamos solos en nuestras luchas.